todos, bienvenidos a Más que Raras. Yo soy Débora Requesens y estoy aquí con Vicky Arteaga, mi gran amiga. ¿Cómo estás, Vicky? Hola, Debbie, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos en otro episodio de Más que Raras. Como ya saben, yo trabajo en el Orphan Disease Center, pero soy orgullosamente la cofundadora de la Sociedad Hispana de Enfermedades Raras junto con Vicky. Y estamos hoy aquí para conversar de algo en particular. Uno de nuestros oyentes, sabes que a veces, Vicky, nos preguntan y nos piden sobre temas en particulares, y tuvimos un oyente que nos preguntó algo sobre una enfermedad vascular pulmonar que se llama, lo voy a leer porque es complicadísimo, telangiectasia hemorrágica hereditaria. Y entonces tenemos el gran placer de haber hablado con el doctor Héctor Cajigas, que se especializa en enfermedades vasculares pulmonares y nos va a hablar incluso un poco sobre esta enfermedad que es un poco más rara. Bueno, estamos súper contentas y agradecidas de tener hoy al doctor Cajigas, un hombre muy importante que trabaja en la Universidad Mayo, es de origen mexicano y súper contentos de tenerlo el día de hoy, por lo cual no se pierdan este episodio lleno de conocimiento y perspectivas únicas en el campo de la medicina pulmonar. Muchísimas gracias y bienvenidos a nuestro episodio del día de hoy. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a Más que Raras, nuestro podcast en español sobre enfermedades raras. Yo soy Débora Requesens, estoy llamándolos del Orphan Disease Center en Filadelfia y soy la cofundadora de la Sociedad Hispana de Enfermedades Raras con mi gran amiga Vicky. Hola, Vicky. Hola, Debbie, muy buenos días. Qué rico estar contigo nuevamente y hoy con un invitado muy especial. Bienvenidos a todos a nuestro podcast dedicado hoy a las enfermedades vasculares pulmonares, donde exploraremos en profundidad el mundo de la hipertensión pulmonar, la embolia pulmonar, entre otras. En este programa tendremos el honor de contar con el doctor Cajigas, un médico mexicano certificado en cuidados intensivos y pulmonares con una vasta experiencia en el diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades. Acompáñenos mientras descubrimos los avances más recientes de la investigación de enfermedades vasculares pulmonares y exploramos la importancia de la colaboración entre médicos y pacientes en la atención médica compleja. Muy buenos días, doctor Cajigas. Qué gran placer tenerlo el día de hoy. Gracias por aceptar nuestra invitación a Más que Raras. Muy buenos días, muchas gracias. Primero que nada, quiero felicitarlas a las dos, Vicky y Debbie, por el trabajo tan emocionante y significativo que están haciendo en la comunidad hispana, principalmente en este tipo de desarrollo de información que es tan necesario, particularmente en enfermedades cuando no hay tanto acceso y hay dificultades para conseguir la información necesaria y algún ser querido padece de alguna de estas condiciones. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, de verdad, y por esas palabras tan bellas y tan ciertas. Creo que vamos a empezar para hablar por aquellos que nos están escuchando, que no conocen muy bien sobre estas enfermedades. ¿Nos puede dar un poquito de explicación un poco básica, un poco con algunos detalles para que la gente sepa lo que estamos hablando hoy? Claro que sí. El mundo de las enfermedades pulmonares vasculares se refiere a enfermedades que afectan los vasos sanguíneos que viven dentro del pulmón. Es algo que no se habla comúnmente porque volvemos a lo mismo, estamos hablando de enfermedades raras. La condición más común o lo que se ve más comúnmente es el desarrollo de hipertensión arterial pulmonar o incremento en la presión dentro de los vasos sanguíneos que viven en los pulmones. La circulación pulmonar, la circulación del cuerpo en sí explica que el retorno venoso, la sangre que viene con sucia del cuerpo, si le ponemos un nombre, va a la cámara derecha del corazón y la cámara derecha del corazón bombea esa sangre a través de los vasos pulmonares, los vasos dentro del pulmón donde se limpia, si ponemos un nombre, donde se recibe el oxígeno, se intercambia por el dióxido de carbono que se exhala y esa sangre ya limpia o roja, que es la sangre arterial, se devuelve a las cámaras izquierdas y luego se vacía o se bombea hacia el resto del cuerpo, siendo la gasolina del cuerpo, si ponemos de esa manera. Entonces hay enfermedades que afectan la transición del flujo de sangre dentro de los pulmones, de las cámaras derechas, dentro de los pulmones hacia las cámaras izquierdas. Entonces hay una cantidad de enfermedades que ocasionan dificultades para la transferencia de sangre. La más común o la que se explica más es la hipertensión arterial pulmonar, que significa que esos vasos sanguíneos, por motivos que no se han explicado muy bien o que no se conocen muy bien, se engrosan y empiezan a crecer y el lumen o la superficie para la sangre que fluya disminuye, por lo tanto incrementa la presión y las cámaras derechas que son responsables para bombear esa sangre a través de los pulmones empieza a haber dificultades y empieza a crecer y empieza a desarrollar
un caso de insuficiencia cardíaca derecha, donde la gente le empieza a faltar el aire porque no hay suficiente gasolina que pasa al cuerpo, y ese es el síntoma primordial, lo que empieza a sentir las gentes. La hipertensión arterial pulmonar, cuando pasa de la manera como le explico, es algo bien gradual. Toma aproximadamente 2 años y medio todavía para que se diagnostique del momento en que la persona empieza a sentir síntomas hasta que se llega a confirmar. Y la demografía todavía de los pacientes que tienden a sufrir esta enfermedad siguen siendo mujeres jóvenes dentro de la década de los 30 a los 50 años de edad, cuando están en su pico productivo y empiezan a tener síntomas de falta de aire. A veces se les hinchan las piernas, a veces no pueden hacer sus ejercicios, sus actividades del día, porque no se puede explicar, precisamente porque tienen un tipo de insuficiencia cardíaca asociada a lo que les platico. Y es rara porque pasan aproximadamente en 15 personas en 1 millón. Entonces, no es esperado que un médico primario sea lo primero que se le venga a la cabeza y diga, eso es lo que tienes. Entonces, hay ciertas maneras de sospecharlo, y se empieza el protocolo diagnóstico cuando una persona llega y le falta el aire, generalmente con esta demografía, y que todos los exámenes están saliendo normales. Entonces le toman un ecocardiograma, que es el ultrasonido cardíaco, y las cámaras derechas del corazón se ven un poco anormales. Eso es lo que empieza esa chispa de que empiece el diagnóstico a correr. Oh, wow. Muy interesante, doctor Héctor Cajigas. Cuéntenos un poco, antes de continuar con esta grandísima conversación, de sus inicios, de dónde Muchas gracias. Dónde estudió su pregrado de medicina y cómo llega a Estados Unidos a enfocarse en estas enfermedades raras específicamente. Bueno, es una historia larga, la vamos a hacer corta, pero sí, yo soy originario de la ciudad de Hermosillo, Sonora, en México, es el norte del país, y yo hice mi escuela de medicina en la Autónoma de Baja California, que en Mexicali, que es una ciudad fronteriza. Ahí terminé, y después de eso tuvimos una plática por un médico de la Universidad de Arizona que se nos hizo muy interesante, y dije, wow, sí están avanzando mucho acá en Estados Unidos. Entonces nos invitó a pasar un mes en la Universidad de Arizona, donde entonces mi novia y yo nos fuimos, y estuvimos y decidimos hacer todo el protocolo para poder venirnos a hacer la especialidad, y lo logramos. Entonces desde ese momento conseguimos entrar a residencia de medicina interna, la cual la hice en la Universidad de Illinois en Chicago, y después mi entrenamiento en neumología y terapia intensiva en la Universidad de Northwestern, también en Chicago, gracias al apoyo de un gran mentor que tuvo, el doctor Jacob Schneider, que es uruguayo, de hecho, y continuamos la saga de ayudarnos unos a los otros en la comunidad hispana. Y entonces terminé mi fellowship, y después me fui, me quedé trabajando en el área de Chicago, y después en Henry Ford, en el hospital en Michigan, y más recientemente, en los últimos 7 años, en la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota. Qué interesante, no tan larga la historia, muy bien resumida, pero súper interesante. Muchas gracias. Gracias. Estaba ahorita comentando usted sobre las dificultades del diagnóstico. O sea, aparte de saber, de decir a alguien, me falta el aire, ¿cuáles son los desafíos que consiguen más en identificar a las personas? ¿Cómo es el diagnóstico? ¿Qué necesita una persona hacer aparte de decir, me falta el aire? ¿Cómo se llega a ese diagnóstico? Es complicado, por eso es que se necesita un alto índice de sospecha por el médico tratante. Entonces es importante que la gente tenga este conocimiento, en cierta manera, no pensar que esto es que vamos a lo mismo. Si a una persona le falta el aire, hasta ahorita, por ejemplo, la causa más común de falta de aire con ejercicio en los Estados Unidos que le puedo mencionar es la falta de condición física. Entonces eso es lo que sigue siendo número 1, y va a seguir siendo 1, 2 y 3, particularmente con el incremento en peso de las personas, con la falta de ejercicio. Si eso se considera primordial, a la gente generalmente no le gusta oír eso, pero después volvemos a que otras enfermedades, generalmente las enfermedades cardiovasculares, enfermedades neuromusculares y del corazón y del pulmón, son los que siguen en ese orden, que te pueden ocasionar que te falte el aire. Entonces el médico tiene que tener esa organización en su mente, el médico primario, de decir, bueno, estamos viendo que el problema, primero, habrá un problema cardíaco, habrá un problema de pulmones, habrá un problema de musculatura, o es que la persona está en falta de condición.
la falta de aire en sí es un síntoma muy poco específico. Entonces no puede uno inmediatamente decir, esto es lo que tienes. Se tienen que correr algunos estudios. Hay ciertas cosas en la historia que se puede ligar y decir, oh, bueno, probablemente sea esto. Si tenemos una historia familiar donde toda mi familia está teniendo fibrosis quística, por ejemplo, y tengo un problema de falta de aire, pues es probable que también se tenga que pensar en eso. Si tenemos una historia de enfermedad cardíaca muy importante en la familia, en gente joven o gente de la edad, y ha afectado a otros, eso tiene mucho que tomarse en consideración. Con hipertensión pulmonar también puede suceder así, en aproximadamente un porcentaje no muy pequeño, un 20% de los pacientes que tienen hipertensión pulmonar es hereditario y hay familiares que lo tienen. Entonces, si hubo una abuelita o una hermana o un papá o mamá que se diagnosticó con hipertensión pulmonar, entonces se tiene que sospechar, el doctor tiene que preguntar o saberlo, y si no, decirlo. Eso es una de las cosas que a veces caemos un poco corto en la comunidad hispana, que somos un poquito calladitos y no platicamos mucho de la familia y cómo nos ha ido, qué comimos y qué no comimos, pero no voluntariamos mucha historia familiar de enfermedades que pueden ser muy relevantes en este caso para lo que estamos hablando. Entonces no hay un síntoma o una cosa específica que decir, esto es lo que tienes. Tiene que haber médicos que sean capaces y tiene que haber cooperación del paciente para tratar de entender qué me puede estar pasando. Entonces, a veces ver en el internet puede ayudar. No es el diagnóstico, pero nos puede ayudar a tener un poco de idea. Es muy diferente una persona que tiene asma, que se oyen sibilancias, que se oyen silbidos en los pulmones, que ha tenido asma desde chico y le falta el aire, pues es muy probable que sea asma. Pero si tenemos una persona que tiene 30 años, una mujer que nunca tuvo ningún problema, que se sintió bien toda su vida, que no está descondicionada, que ejercita y de repente se le empiezan a hinchar las piernas y le falta el aire, eso suena a corazón. Entonces el médico tiene que empezar a pensar de esa manera y decir, mira, vamos a hacerte un ecocardiograma, vamos a verte una radiografía, vamos a empezar de esa manera. Y hablando del diagnóstico, ¿cuáles son las razones? Porque está hablando de familia también, entonces puede ser algo hereditario. Son razones genéticas. Hay otros casos desconocidos en que no sabemos por qué las personas sufren de esta enfermedad. Exacto. ¿O siempre son genéticas? Y la mayoría son no genéticas. La gran mayoría de los casos es así. La gran mayoría de estos casos de problemas pulmonares, de la vasculatura pulmonar, no son genéticos. Entonces es un poco más difícil. Pero como le digo, es una conexión de elementos. Es como un rompecabezas. Tiene uno que buscar las piezas y empezar a ponerlas juntas. Entonces es una cosa... por eso, como les comentaba inicialmente, todavía sigue tomando 2 años y medio para que el diagnóstico se haga, aun cuando la persona ya empieza a tener síntomas. ¿Por qué? Porque es muy común que el médico te diga, no, es que te hace falta hacer ejercicio, o te falta bajar de peso. Es lo primero. O sabes que parece que pudieras tener asma, déjame te doy este inhalador. Y se tarda, y hay una tardanza. Hay gente que es mucho más insistente, o que es mucho más... persistente en decir, no, esto no me está funcionando, es que no creo que sea esto, yo hago ejercicio y siempre hice, o lo que sea, y no me está funcionando, es algo diferente. A veces uno tiene que empujar un poco, porque como le digo, no es común, pero el llegar hasta diagnósticos de este tipo, de cualquier enfermedad rara, tiene mucho que ver la participación del paciente. Así es, no podría estar más de acuerdo porque creo que hemos tocado puntos muy importantes como la historia natural o la historia de nuestras familias, que es un estigma muy cultural de nosotros los hispanos, y creo que es muy importante pues empezarlo a abordar, y hay un gran tema de educación que tenemos que hacer dentro de nuestra propia comunidad, sin duda, y estos son unos espacios maravillosos para ello. Doctor Cajigas, ¿cuáles son los tratamientos, avances de investigación que se están haciendo en estas enfermedades en particular? ¿Hay algún tratamiento específico que ya existe? Hay muchísimos, y la verdad es que se ha avanzado en los últimos 15 años. Yo tengo ya 20 años tratando este tipo de enfermedades. En los últimos 15, 20 años ha habido avances fenomenales. No hemos podido curar la enfermedad todavía, pero sí se ha hecho avances al nivel de que las personas pueden tener muy cerca de una vida normal, o tener una vida normal dentro de lo que se entiende. Hay 14 diferentes medicamentos que están disponibles para tratar este tipo de enfermedades, y podemos hacer personas que no pueden subir una escalera, que no pueden cocinar,
que las podemos volver a hacer que hagan sus actividades del día sin ningún problema, aún hasta ejercitarse. Entonces, un diagnóstico oportuno, un diagnóstico lo más temprano posible, con un índice de sospecha adecuado, se llega a este diagnóstico que requiere bastantes estudios. Es un diagnóstico que requiere bastante diligencia y a veces un poquito abrumador para el paciente. Y generalmente algo que veo yo, porque yo tenía más oportunidad de ver pacientes hispanos cuando trabajaba en Chicago a lo que es aquí en Rochester, Minnesota, pero sí veía la tendencia de que, ay, lo hago para después, ay, me voy a esperar. Espérame, no, después no. Es una diferencia que veo en etnias en cuanto a la habilidad de decir, ¿sabes qué? Quiero saber lo que tengo rápido, quiero seguirle, quiero darle. Y hay un poquito de lag, a veces veo, porque pues a veces nos conformamos y decimos, vamos a ver qué pasa, déjame tomo el tecito, déjame tomo esto, hago esta otra cosa, a ver si me mejoro. Rezo un Y poquito es, más. exacto, y entonces eso, lo cual no estoy en desacuerdo, pero yo creo que se pueden hacer las dos cosas al mismo Al tiempo. mismo tiempo, de acuerdo. Se ve que tiene muchísima experiencia trabajando, en particular que me encanta escuchar que ya tiene experiencia trabajando con nuestra comunidad. ¿Qué consejo le daría usted a otro médico que está pensando entrar en este mundo de estas enfermedades? ¿Qué se le puede decir y trabajando en esta área? Y sobre todo quizás un consejo para aquellos médicos de habla hispana que quizás estén interesados en trabajar en esta área. ¿Algún consejo en particular? Ojalá hubiera muchos, no los hay. Quisiera que lo hubiera, porque si lo hubiera yo estaría casi, les hablaría directamente a su casa para decirles que hay unas oportunidades inmensas. Desgraciadamente, por motivos que son socioeconómicos, culturales y muchas líneas que hablarse de ello, tanto médicos hispanos como afroamericanos estamos en una deficiencia tremenda. Y es muy conocido que el médico hispano tratando al paciente hispano le va mejor al paciente hispano. El médico negro tratando al paciente negro le va mucho mejor al paciente también. Eso está bien demostrado en la literatura. Ojalá que pudiéramos saber más. Yo he tenido la oportunidad de hablar con familias, siempre he estado activo en tratando de educar a estudiantes en college o high school para explicarles que es una necesidad y que se puede hacer. Podemos pasar más de 2, 3 horas hablando de lo que cuesta el college y lo difícil que es para mucha gente embarcarse en este tipo de cosas, pero si ya hay médicos hispanos o médicos que están tratando o estudiantes de habla hispana de college que quieren hacer escuela de medicina, el mundo es de ellos. Es algo donde son muy bien recibidos, hay muchas oportunidades de trabajo y pueden hacer un cambio fenomenal. Qué Así bonito. Ojalá es. nos escuche mucha gente. Ojalá nos escuche y que Sí. se vuelva una realidad, porque las barreras, tanto para los estudiantes y nuestras comunidades, son bastante claras, ¿no? Sí. Una pregunta, doctor Cajigas, con respecto a los ensayos clínicos, ¿cómo hacen para participar en ensayos clínicos? ¿Las familias conocen? Porque hemos hablado que el idioma es sin duda una barrera para esas familias poder tener una mejor atención y que se demora muchísimo más el diagnóstico oportuno de estas enfermedades. Yo creo que lo más importante es, bueno, si hay alguna sospecha, o si alguien tiene la pequeña sospecha de que hay un diagnóstico de hipertensión pulmonar o de problemas pulmonares vasculares, hay una asociación americana que se llama the Pulmonary Hypertension Association, PHA, y tienen su sitio web, el cual lo tienen también bastante, tiene área en español, donde te dicen qué médicos puedes tú ver que son especializados en esta área. Estamos enlistados y muchos otros lo están. Donde en tu área donde tú vivas, si es en los Estados Unidos, puedes decir, mira, está cerca, está médico. A veces es bueno tener una opinión y decir, ¿sabes qué? Tengo esta duda. Por ahí pienso que pudiera ser esto, o mi médico puede decir que sea esto, puedo ver estos pacientes. O a veces hay un blog con los mismos pacientes donde se pueden ahí conectar, y hay blog en español también donde se pueden conectar. Toda la información en cuanto a la enfermedad también existe en español en ese sitio. La Asociación de Hipertensión Pulmonar aquí en los Estados Unidos es una asociación fuerte, muy organizada, a la cual yo pertenezco y muchos de mis colegas también, y fabricamos información en español. Ahí puede también, hay un área donde se ve qué estudios existen y qué estudios clínicos existen para el paciente ya diagnosticado. Es responsabilidad de uno especialista que trata enfermedades en um, hacer screen o hacer
análisis del paciente para ver si pueden ser candidatos para alguno de los ensayos clínicos o investigación que todos los tenemos, o que tratamos de tener los más posibles. Aquí en la Clínica Mayo tenemos todos los existentes casi para que los que están actualmente, y tratamos de ver si el paciente cae en esa categoría. Es un poquito difícil porque obviamente estamos hablando a que un paciente se diagnostique para ir a esa asociación. Estamos hablando de un big jump, un salto grande. Yo creo que importante sería hablar con tu médico primario y decir, sabes que tengo este problema, este potencial problema, no se me está mejorando, me falta el aire. ¿Qué tal este tipo de enfermedades? ¿Qué tal? Hemos estado seguros que no tengo enfermedad cardiopulmonar de ningún tipo. Tratar de meter un poquito esa instigación con el médico, lo cual es válido. No todo, son enfermedades raras. No debe el médico primario pensar en esto primero. Si el médico primario piensa en estas enfermedades primero, están equivocados, porque lo más común pasa más comúnmente. Pero obviamente en este foro que estamos hablando, tenemos que hablar de enfermedades raras. Entonces, no se le puede pedir al médico que piense en eso de primero. Tiene uno que tratar de decir, ¿y qué tal? ¿No será esto algo raro? ¿No podrá ser esto algo diferente de lo común? ¿Por qué? Porque no me estoy mejorando. ¿Por qué? Porque tengo estos síntomas que no se pueden explicar, o explíqueme por qué me está pasando eso. No ser pasivos. Una de las cosas que han sido o siguen en mi opinión, o no puedo dar evidencia, es que yo creo que el hispano es un poquito más pasivo y receptivo. El hispano es muy buen paciente. El hispano Lo que diga el médico. Lo que diga el médico. Es el padre y el médico tienen la razón, ¿verdad? Entonces, si uno les dice es esto y pasa por esto y por esto, y yo lo experimento con mi propia familia en México, les pregunto, bueno, ¿qué te dijo el médico? No, pues esto. ¿Y le preguntaste por qué? Pues no. ¿Y te explicó por qué sientes esto? Pues no le pregunté. Como que hay un poquito de temor o un poquito de falta de confianza de tomarse el tiempo de decir, ¿me puede explicar por qué me pasa esto? Si estoy sintiendo esto yo creo que va a cualquier enfermedad, no estamos hablando de enfermedad rara, de acuerdo. Explíqueme por qué, porque si uno que entiende y uno puede bajarse a cualquier nivel o ponerse a cualquier nivel de entendimiento de la persona para decirle, mira, está pasando por esto otro. Si el médico no le está dedicando el tiempo para hacer eso, cambien de médico, porque eso es lo principal. El médico tiene que tener la capacidad de explicar al paciente lo que está sufriendo y por qué, porque el paciente después puede ayudar mucho más a hacer los cambios que necesitan hacer, en lugar de tomarse la pastilla o no tomarse la pastilla, que es bien común. También el médico me dio esto, pero ¿sabes qué? No me lo voy a tomar. Saben, hablamos mucho siempre de eso. Mis padres viven ahora en Florida porque querían que los médicos que los vieran hablaran español. Porque aquí donde vivían antes, cerca de Filadelfia, pues iban al médico y no ni preguntaban, ni sabían qué les dijeron, y como les daba pena más preguntar cosas en inglés, tampoco preguntaban más, y si les respondían tampoco entendían muy bien lo que estaban diciéndole, pero pasaba mucho. Su mamá, ¿qué te dijo el médico? No, que estamos todos bien. Y me metía yo en el chart en internet porque tenía el código, 300 exámenes, 400. Yo no entendí que me dijo eso. Es lo más y no común. Preguntaban, no decían nada. Y bueno, y eso me trae a un punto en particular. Tenemos este podcast, como ya tenemos un año aquí con nosotros, y a veces la gente nos hace preguntas a nosotros, y yo soy muy abierta. Yo soy el otro tipo de médico, ¿no? Yo no soy MD. Y la gente nos pregunta. Entonces, en particular, alguien nos preguntó que nos habláramos un poco de algo que se llama la telangiectasia hemorrágica hereditaria. Y yo sé que no es su especialidad, pero esto es parte de las enfermedades que usted trata. ¿Nos puede hablar un poquito de lo que significa, de por qué es diferente a las otras? Algo más en detalle sobre ella. Claro. Sí, es una enfermedad, también se considera rara. Es una enfermedad que es hereditaria. Hay varios nombres. La más común o que se usa es la enfermedad... ¿Le puedes decir en inglés? Hereditary Hemorrhagic Telangiectasis, hemorragia hereditaria con telangiectasias. También se llama Osler-Weber-Rendu disease. O sea, hay otros nombres para la misma enfermedad, pero esto es una enfermedad que no nada más afecta a los vasos pulmonares, puede afectar otras áreas. ¿Qué es lo más común que se ve? Es una enfermedad genética que se considera autosómica dominante. ¿Qué quiere decir eso? Que si un papá tiene el gen de esta enfermedad, la mitad de los hijos van a tener la enfermedad. Entonces se transmite directamente y van a tener la enfermedad. No es como la anterior que les comentaba, que es más poco común. Esto sí, generalmente las familias lo saben. ¿Y cuál es el signo cardinal o el síntoma cardinal? Es sangrado de nariz.
lo que llamamos epistaxis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque hay una anormalidad genética ya conocida, que ocasiona que los vasos sanguíneos proliferen, no nada más en los pulmones, también en otras partes del cuerpo, y eso ocasiona la formación como de pequeñas telarañitas de vasos en la nariz principalmente, que hace que el paciente sangre muy frecuentemente. Entonces, cuando vemos a esos niños, por ejemplo, en la escuela, que de repente andan con un pedazo de papel porque les sangró la nariz sin haber sido golpeados, sin haber tenido ningún accidente o haberse picado la nariz, y que pasa seguido, eso es el primer signo y es lo primero que tiene que decir, ok, podrá ser algo así. Hay una serie de criterios que confirman o hacen el diagnóstico más probable, que se llaman criterios de Curazao, porque se hizo ahí la Junta Internacional donde se definió cómo diagnosticar esta enfermedad. Y los criterios incluyen la presencia de sangrado por la nariz, el hecho de que haya un miembro familiar de primer grado que tenga, quiere decir, papá, mamá o hermano o hermana o hijo, y que tenga malformaciones vasculares. ¿Qué quiere decir? Que esas telarañitas que les mencionaba en la nariz también se pueden formar en los pulmones, en los vasos pulmonares, y también se pueden formar en el hígado, y también se pueden formar en otros órganos también, y esas a veces pueden ocasionar conexiones erróneas del flujo de sangre, que lo cual es un poco más complicado para explicar, pero pueden ocasionar particularmente cuando son en los pulmones, que no haya el filtrado de la sangre en los pulmones y que a veces se vayan pequeños coágulos al cerebro. Entonces pacientes pueden desarrollar derrames cerebrales o strokes, lo que le llamamos. Hay malformaciones vasculares en el cerebro también igual que pueden suceder en este tipo de pacientes, menos común, pero también. Entonces, cuando un médico tiene al paciente con este tipo de enfermedades o que se diagnostica, porque para diagnosticarlo uno requiere los criterios de Curazao. No se necesita el examen genético, pero se recomienda. Entonces, si se hace el examen genético y se determina, entonces se tiene que mandar al especialista en genética clínica. ¿Por qué? Porque se tiene que hacer el árbol familiar. Porque si ese paciente es un adulto y tiene hijos, entonces los hijos se tienen que estudiar, porque si tienen el gen anormal, van a tener la enfermedad. Entonces, eso se puede prevenir en el sentido de que se puede estudiar con detalle y se pueden dar los tratamientos adecuados, que incluyen a veces tapar esos o extraer esas malformaciones vasculares en los pulmones. A veces, la mayoría de veces se tapan a través de procedimientos vasculares radiológicos sencillos, pero se pueden hacer. O a veces se tiene que hacer tratamientos con medicamentos más sofisticados para disminuir ese sangrado. Muchos de estos pacientes a veces sangran tanto que se ponen anémicos y se tiene que dar suplemento de hierro casi todo el tiempo, a veces transfusiones o transfusiones de hierro también intravenosas. Y cuando hay enfermedades en el cerebro, a veces se tienen que mandar al neurocirujano para que los hagan, para que los cierren también. Entonces hay muchos colores de gris entre el blanco y el negro dentro de esta enfermedad rara, pero sí se tiene que ver por un especialista. Bueno, muchísimas gracias, interesante. Y yo aquí pensando cuánto sangre yo hacía por la nariz cuando era pequeña, sangraba todos los días en una época, pero se me quitó. No, pero estamos hablando por la nariz generalmente. Sí, sí. Y la otra cosa que les mencionaba, a veces otro de los criterios es la presencia de estas arañitas formadas de vasos en la piel. A veces se los ve en la piel. Entonces tiene uno que tener por lo menos 3 de los 4 que les mencioné para que la persona sea diagnosticada con eso. Y en estos días no es común tener gente no diagnosticada, porque como corren las familias, generalmente las familias lo saben. Muy interesante, doctor Cajigas. Muchísimas gracias por su tiempo. Un tiempo muy valioso, muy limitado, pero estamos muy felices de haberlo tenido el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, y ya los links de todas aquellas informaciones importantes las tendremos en nuestro episodio de nosotros. ¿Listo? Sí, iba a terminar para decir qué nos recomienda algún paciente que nos está escuchando, que sienta que su médico quizás no lo está escuchando, no está haciendo las preguntas correctas. ¿Dónde podemos enviarlos? Yo creo que
Sí va a necesitar un poquito de tarea, ¿no? Al que se sienta de esa manera, porque primero que nada, si estamos en Estados Unidos, tenemos que ver el sistema de seguro tenemos y quién nos acepta ver, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchas limitantes muchas veces en ese aspecto, pero aún dentro de los sistemas más restrictivos, que tendrían los sistemas HMO, donde se le asigna a un médico nada más y ese médico no es satisfactorio para las necesidades del paciente. Se puede siempre hacer un appeal, se puede siempre mandar pedir, ¿sabes qué? El doctor no está requiriendo, no está cumpliendo mis necesidades y no tienen que ir en tanto detalle, sencillamente se puede cambiar de médico si es necesario, pero más que nada el encouragement o lo que les más sugiero es ser un poquito más indagantes con el médico. Vamos a cambiar un poquito. No tenemos que ser groseros en lo más mínimo, ni tenemos que ser agresivos. Sencillamente que el médico note, y es humanidad esto, es del ser humano. Cuando uno nota que la persona tiene interés en lo que le está pasando y hace preguntas, uno pone más esfuerzo también para explicarlo. Es una cosa inherente. Cierto. Entonces, cuando la persona es pasiva y es nada más de un lado, recibir, entonces obviamente si tienes 20 pacientes que ver en el día, no le vas a dedicar mucho tiempo, va a ser un poco difícil, pero es responsabilidad de uno que se satisfaga lo que esté pasando. ¿Por qué? Porque si no puede tener consecuencias. Pues perfecto, si quedamos con ese consejo, creo que es momento perfecto para cerrar la entrevista. Ya sabemos, los pacientes, vamos a despertarnos y preguntarlos y por nosotros mismos. Así será. Perfecto. Muchísimas gracias por su tiempo. Qué información tan importante y tan fácil de entender, que quizás es muy importante para muchos de aquellos que escuchamos este podcast. Muchísimas gracias. De verdad. Debbie, Vicky, gracias por lo que están haciendo y continúen con su esfuerzo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Más que Raras es presentado por Vicky Arteaga y David Requesens, producido por Bloodstream Media. Si estás interesado en ser parte de nuestros anuncios y publicidad, envía un correo electrónico a advertising@bloodstreammedia.com. Nos vemos el próximo mes con otro episodio.